En la institución educativa Julio Ciber, las docentes en formación del programa de la licenciatura en Matemáticas, Camila Archila y Diana Guevara, desarrollamos el proyecto titulado Geoplano integrado a la enseñanza de área y perímetro en estudiantes de grado séptimo. Este proyecto parte de la propuesta que se venía desarrollando en la institución con el proyecto Geoplano integrado a la enseñanza de las matemáticas en grado sexto, donde se trabajó principalmente la ubicación espacial con coordenadas cartesianas. Por tanto, se continuó con la construcción de polígonos regulares e irregulares y el cálculo de áreas y perímetros utilizando el geoplano. Durante nuestra práctica se realizaron algunas actividades donde era necesario que los estudiantes tuvieran un manejo de clasificación de polígonos y el cálculo de áreas y perímetros. Se logró identificar algunas dificultades en la construcción, en la identificación de propiedades, en realizar operaciones básicas con números enteros, además de una confusión con los conceptos de área y de perímetro. Teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias para grado séptimo y los lineamientos curriculares de 1998, los cuales nos expresan que uno de los procesos cognitivos fundamentales que debe desarrollarse en el ser humano es el pensamiento geométrico, ya que le permite comprender y representar las relaciones, transformaciones y estructura de los objetos que hay en el espacio. Además, continuando con la propuesta del uso del geoplano, se planteó la pregunta de investigación: ¿de qué manera contribuye el uso del geoplano como estrategia didáctica a la enseñanza de los conceptos de área y perímetro en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Julio Ciber de la ciudad de Tunja? Se propone, teniendo en cuenta las dificultades de los estudiantes de 7.2 y 7.3 de la institución educativa Julio Ciber y teniendo en cuenta las opiniones de los docentes titulares, la aplicación de unas guías utilizando material concreto y después de esto hacer un análisis concreto sobre si esto contribuyó al aprendizaje de los conceptos de área y perímetro. En nuestro marco teórico tenemos la investigación de Duarte. Él utilizó el geoplano en una clase para describir el desempeño de los estudiantes en la comprensión de contenidos geométricos. Él obtiene que la manipulación de material didáctico condujo a resultados positivos en el reconocimiento de propiedades. Arévalo toma como referencia el geoplano como estrategia pedagógica, llegando a la conclusión que esta estrategia ayuda a los estudiantes a comprender la temática de forma diferente y agradable. Chacón desarrolló un artículo que tuvo como objetivo dar a conocer las nuevas prácticas pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas. Se realizaron una serie de seminarios donde se utilizó las regletas de Cucinari, el tangram y el geoplano. Se concluyó que el geoplano facilita de forma clara y precisa el cálculo de área y perímetro de diferentes figuras geométricas. Esta investigación es de tipo cualitativo bajo un paradigma interpretativo, ya que le permite al investigador, por medio de guías didácticas, hacer un análisis crítico de la información. Se divide en 3 fases. Para la primera fase se delimita una población de 47 estudiantes de los cursos 7.2 y 7.3 de la institución educativa, además del uso del geoplano flexible, el cual se diferencia del geoplano cuadrado, ya que sus referencias no son fijas. Consta de 21 tablas en aglomerado de dimensiones 28 centímetros por 28 centímetros con trama cuadrada. Para la fase número 2 se rediseñaron 5 guías didácticas enfocadas en la construcción de polígonos regulares e irregulares y el cálculo de áreas y perímetros. Cada una de las guías consta de tema, objetivo, introducción y desarrollo. El desarrollo se encuentra dividido en 3 partes que son etapas, instrucción y construcción. En la instrucción el docente hace una explicación de la temática y de la actividad que se pretende desarrollar y en la construcción se lleva a cabo esa actividad. Las etapas se encuentran divididas en 3 que son exploración, desarrollo de conceptos y cierre. Para la etapa de exploración, el estudiante hace una manipulación y observación con el geoplano. En la etapa del desarrollo de conceptos, se pretende que a través de preguntas el estudiante haga una construcción de conceptos y en la etapa de cierre se hace una socialización y se resuelven dudas que tengan los estudiantes. Y en la fase 3 se implementó las guías diseñadas en la fase 2 junto con el material propuesto en la fase 1, evaluando la percepción de los estudiantes frente al material, además de la organización y análisis de los resultados de cada una de las actividades.
Se verificaron y analizaron las respuestas de los estudiantes en cada pregunta de las guías. En la guía 1 se realizó una exploración del uso del geoplano flexible con ubicación de coordenadas en el plano cartesiano en el cuadrante 1, donde se construyeron 4 polígonos tanto regulares como irregulares, y se propuso que a través de preguntas los estudiantes recordaran conocimientos previos y lograran la clasificación correcta teniendo en cuenta las características de los polígonos. Se evidenció que a partir de las figuras dadas los estudiantes lograron realizar la construcción de dichos polígonos en el geoplano, en donde no se presentaron inconvenientes con la ubicación de las coordenadas en el plano cartesiano. De igual manera, la mayoría de los estudiantes no presentó dificultades en identificar los polígonos según sus lados, pero sí representaron dificultades en la clasificación de regulares e irregulares. En la guía 2 se construyó un polígono regular utilizando ubicación en el plano cartesiano, con el fin de calcular el perímetro. Con este perímetro realizaron otra figura que como condición tenía que tener el mismo perímetro. Asimismo, realizar la clasificación en regular o irregular teniendo en cuenta sus características. En la aplicación de esta guía, los estudiantes no presentaron dificultades en realizar mediciones. Por otro lado, se evidencia que a través de las preguntas realizadas se logró la construcción del concepto de perímetro como la suma de medida de todos los lados. Sin embargo, se observó que la mayoría de los estudiantes no escriben unidades de medida. En la guía número 3, los estudiantes construyeron 4 polígonos en el geoplano, utilizando 4 cuadrantes del plano cartesiano y las fórmulas correspondientes para calcular el área de cada polígono. En la aplicación de esta guía se resalta que los estudiantes no presentaron dificultades en la ubicación en el plano cartesiano. Sin embargo, se presentan dificultades en el reconocimiento de fórmulas correspondientes para hallar el área de cada polígono, asimismo en identificar cada una de las medidas necesarias para reemplazar. De igual manera, en hacer las operaciones básicas. En la guía número 4 se continúa hallando el concepto de área de polígonos regulares y irregulares utilizando el teorema de Fick, donde los estudiantes construyeron en el geoplano los mismos polígonos construidos en la guía anterior. En esta guía se logró que los estudiantes contaran de forma casi acertada los puntos interiores y exteriores de una figura, ya que tenían que tener mucho cuidado de que la figura no se viera o de que los chinches no se salieran de la tabla. La mayoría de los estudiantes no obtuvo la medida del área que obtuvo en la guía anterior, pero sí obtuvieron una medida aproximada. Finalmente, en la guía número 5, los estudiantes construyeron una figura irregular casa utilizando la ubicación en el plano cartesiano, en donde se calculó el perímetro y el área utilizando cualquiera de las dos formas aplicadas en las guías anteriores. Para la figura tenían que identificar y clasificar los polígonos que conformaban teniendo en cuenta sus características, o en regulares o irregulares. En esta guía se obtuvo que la mayoría de los estudiantes clasificaron correctamente los polígonos que conformaban la figura, mostrando dominio en cuanto a medir y observar las características de los polígonos regulares e irregulares. Por otro lado, se observó que los estudiantes utilizaban el mejor método y el que más se les facilitaba. La mayoría de los estudiantes llegaron a la respuesta correcta de la pregunta. Con esta guía se concluyó que hay distintas maneras de hallar el área de polígonos y también que tienen claro el concepto de perímetro. La creación de guías didácticas enfocadas en el desarrollo del pensamiento espacial y el uso de material didáctico como el geoplano flexible contribuyó de manera positiva a la enseñanza y aprendizaje de los conceptos de área y perímetro en los estudiantes de grado séptimo, ya que mediante la observación y manipulación se logró que los estudiantes ubiquen correctamente coordenadas en el plano cartesiano, además de comprender el concepto de perímetro y la construcción de polígonos teniendo en cuenta sus características. De igual manera, les permitió elegir el método que más se les facilita para calcular áreas. La aplicación de estrategias didácticas en el aula ayuda a los docentes a realizar una clase más dinámica y llamativa para los estudiantes, logrando mejorar las dificultades, a obtener mejores resultados y desarrollar habilidades de pensamiento como analizar, crear y recordar. Como futuro trabajo se propone la implementación del geoplano circular, ya que algunos polígonos regulares no se pueden construir en el geoplano cuadrado. Esto se realizaría por medio de la circunferencia y algunas de sus propiedades. Agradecemos a la institución Julius Ciber por acogernos en sus instalaciones, a nuestros docentes titulares César Valderrama y Darío Rosso Ávila por sus enseñanzas y por acompañarnos en este lindo proceso, a nuestros docentes asesores Francisco Leguizamón y Publio Suárez por acompañarnos en este proceso.